Aparecí en la casa de mi hijo en una silla de ruedas, rogando por un lugar donde quedarme. Me echó como si fuera nada. A la mañana siguiente, usé la vieja tarjeta de mi difunto marido que había encontrado en un cajón. El gerente del banco se levantó tan rápido que se le cayó la silla. Señora, tiene que ver esto. ¿Desde dónde nos estás viendo hoy? Déjanos tu ubicación en los comentarios y dale like y suscríbete al canal. Pero vamos por partes, porque todo comenzó 3 semanas antes, cuando cometí el error más grande de mi vida: confiar en mi hijo Andrés. Ese martes por la mañana sonó el teléfono a las 6. La voz de Andrés sonaba desesperada del otro lado. Mamá, necesito que me hagas un favor urgente. Valeria está en el hospital y yo estoy en Guadalajara por trabajo. ¿Podrías ir a recoger unos papeles importantes a casa de mi suegra y llevarlos al banco antes de las 5? Debí haber dicho que no. Debí haber colgado. Pero cuando tu único hijo te llama pidiendo ayuda después de meses sin visitarte, haces cualquier cosa, incluso manejar 2 horas bajo la lluvia a los 52 años. Me vestí rápidamente, tomé las llaves de mi viejo Tsuru y salí hacia la casa de doña Carmen, la madre de Valeria. El día estaba gris, amenazante, como si el cielo quisiera advertirme de algo, pero yo, como siempre, no hice caso a las señales. Los papeles eran para un préstamo, según me explicó doña Carmen con lágrimas en los ojos. Elena, gracias por hacer esto. Andrés es un buen muchacho, pero a veces se mete en problemas financieros. ¿Problemas financieros? Mi hijo tenía un trabajo estable en una empresa de construcción. ¿De qué problemas hablaba esta mujer? Pero no pregunté. Nunca pregunto lo suficiente. Ese ha sido siempre mi problema. El camino de regreso fue una pesadilla. La lluvia caía con tanta fuerza que las limpiaparabrisas apenas podían mantener el cristal limpio. El tráfico estaba imposible. Eran las 4:30 y el banco cerraba a las 5. Tenía que llegar, porque si no, según doña Carmen, Andrés perdería una oportunidad muy importante. Fue en la avenida Revolución donde todo se volvió negro. Dicen que un tráiler perdió el control en el pavimento mojado. Dicen que mi auto se volcó 3 veces antes de detenerse contra un poste de luz. Dicen muchas cosas, pero yo solo recuerdo el sonido del metal retorciéndose y luego silencio. Desperté 5 días después en el Hospital General, con tubos por todas partes y un dolor que me atravesaba desde la cabeza hasta los pies. La primera persona que vi fue una enfermera con cara de ángel. Señora Morales, ¿me escucha? Soy la doctora Jiménez. Ha tenido un accidente muy grave. Traté de moverme, y fue entonces cuando me di cuenta de que no podía sentir mis piernas. Doctora, murmuré con la garganta seca. ¿Qué pasó con mis piernas? Su expresión lo dijo todo antes de que abriera la boca. Elena, tiene una lesión en la médula espinal. Hemos hecho todo lo posible, pero ¿voy a caminar otra vez? Es muy probable que necesite una silla de ruedas, al menos temporalmente. Tenemos que ser optimistas, pero también realistas. Realistas. Qué palabra tan cruel cuando te la dicen en una cama de hospital. Los siguientes días fueron una mezcla confusa de cirugías, terapias y médicos hablando en términos que no entendía. Pero lo que más me dolía no eran las heridas, era el silencio de mi teléfono. Andrés no vino a verme ni una sola vez durante las 3 semanas que estuve hospitalizada. Ni una sola vez. Llamé varias veces a su celular. A veces contestaba con prisa, otras veces directamente no respondía. Siempre tenía excusas. Trabajo, compromisos. Valeria estaba enferma. El tráfico estaba imposible. Mamá, sabes que te quiero, pero en este momento no puedo ir. Estoy en un proyecto muy importante y no puedo dejarlo. ¿Un proyecto más importante que ver a tu madre en el hospital después de un accidente que casi la mata? Fue doña Carmen quien vino a visitarme. Llegó con flores y cara de culpa. Elena, perdóname. Si yo hubiera sabido que llovía tanto, nunca te habría pedido que fueras. No es tu culpa, Carmen, los accidentes pasan. Pero mentía. Por dentro, una rabia fría se estaba formando. No contra ella, sino contra mi hijo. El hijo por el cual había hecho ese viaje maldito. El día que me dieron de alta, llamé a Andrés una última vez. Hijo, me dan de alta mañana. ¿Puedes venir por mí? Silencio largo del otro lado. Muy largo. Mamá, mañana tengo una junta súper importante. ¿No puedes pedir un taxi? Andrés, estoy en silla de ruedas.
No puedo tomar un taxi así nada más. Otro silencio. Luego un suspiro de fastidio que me llegó como una bofetada. Está bien, iré por ti. Cuando llegó al hospital al día siguiente, venía acompañado de Valeria. Ella se veía perfectamente sana, por cierto. Nada de hospitalización. Me pregunto qué otra mentira me había contado mi querido hijo. El viaje a casa fue tenso. Ninguno de los dos me preguntó cómo me sentía o si necesitaba algo. Hablaban entre ellos sobre planes para el fin de semana, como si yo fuera un paquete que estaban entregando. Cuando llegamos a mi casa, Andrés ni siquiera se bajó a ayudarme. «Diego te va a ayudar», dijo señalando a un enfermero que había contratado el hospital. «Él vendrá una vez por semana para chequear que estés bien». Diego Vázquez, un hombre de unos 35 años, con manos gentiles y una sonrisa que parecía genuina. Me ayudó a bajar del auto y a entrar a mi casa, que ahora se veía enorme y amenazante desde una silla de ruedas. «Señora Elena, no se preocupe, vamos a hacer que se sienta cómoda». Pero Andrés no había terminado de destrozarme. Cuando Diego se fue, mi hijo finalmente entró a la casa y se sentó frente a mí con esa cara que ponía cuando iba a decirme algo que no me gustaría. «Mamá, tenemos que hablar. No puedo cuidarte». 4 palabras que me golpearon como un segundo accidente. Mi hijo, el niño al que había criado sola después de que Rafael muriera, me estaba rechazando cuando más lo necesitaba. «Andrés, no te estoy pidiendo que me cuides. Solo necesito un poco de ayuda hasta que mejore». Él se levantó del sillón y empezó a caminar por la sala como animal enjaulado. Valeria se quedó en la entrada, revisando su teléfono como si esta conversación no tuviera nada que ver con ella. «Mamá, entiéndeme. Valeria y yo estamos en una etapa muy importante de nuestras vidas. Estamos construyendo nuestro futuro. Compramos un departamento nuevo. Tenemos planes. ¿Planes que no incluían a su madre inválida? Qué conveniente. Hijo, yo no quiero interferir en sus planes. Solo necesito que alguien me ayude con las cosas básicas. Hacer la compra, ir al médico. Para eso está Diego, ¿no? El seguro paga una vez por semana. Es suficiente». Suficiente. Como si yo fuera un problema que se podía resolver con una visita semanal de enfermería. Valeria finalmente levantó la vista de su teléfono. «Elena, también tienes que entender nuestra posición. Andrés trabaja de sol a sol. Yo estoy empezando mi maestría. No tenemos tiempo para... esto». ¿Esto? ¿Así me llamaba ahora? ¿Esto? La rabia que había estado creciendo en mi pecho desde el hospital finalmente encontró su voz. «¿Sabes qué, Valeria? Cuando te casaste con mi hijo, yo te abrí las puertas de mi casa. Te incluí en las cenas familiares, en los cumpleaños, en las navidades. Nunca te hice sentir como una extraña». «Elena, esto no es personal». «Claro que es personal», me sorprendí a mí misma gritando. «Estoy hablando de mi vida, de mi recuperación, de necesitar a mi familia cuando más los necesito». Andrés se detuvo y me miró con esa expresión de fastidio que había perfeccionado desde adolescente. «Mamá, ya no eres una niña. Tienes que ser realista. Nosotros tenemos nuestras vidas y no podemos ponerlas en pausa indefinidamente». «¿Indefinidamente?» Los médicos dijeron que puedo volver a caminar. Solo necesito tiempo y terapia. Los médicos dicen muchas cosas, interrumpió Valeria, pero la realidad es que quizás nunca vuelvas a ser independiente, y nosotros no podemos asumir esa responsabilidad para siempre. La frialdad en su voz me dejó sin palabras. Esta era la mujer que solía llamarme Mamá Elena, y me abrazaba en cada visita. Andrés sacó su billetera y puso 500 pesos en la mesa de centro. «Esto es para lo que necesites esta semana, y voy a hablar con el seguro para que aumenten las visitas de Diego a 2 veces por semana». ¿500 pesos? ¿Esa era su idea de ayudar a su madre? «No quiero tu dinero, Andrés. Quiero a mi hijo». Él evitó mi mirada. «Mamá, no hagas esto más difícil de lo que ya es». Se dirigió hacia la puerta, seguido por Valeria. Antes de salir, se volteó una última vez. «Te llamamos en unos días para ver cómo estás». La puerta se cerró y me quedé sola en mi casa, en mi silla de ruedas, rodeada de un silencio que era más ensordecedor que cualquier grito. Por primera vez desde el accidente, lloré. Lloré por las piernas que quizás nunca volvería a usar. Lloré por el hijo que había perdido sin darme cuenta. Lloré por la soledad que me esperaba. Pero sobre todo, lloré por lo ingenua que había sido.
Los siguientes días fueron los más duros de mi vida. La casa que conocía como la palma de mi mano se había convertido en un laberinto de obstáculos. Las escaleras eran imposibles, la cocina estaba demasiado alta, el baño era una pesadilla. Había vivido aquí 28 años, desde que Rafael y yo compramos la casa cuando Andrés era un bebé. Cada rincón tenía una memoria, cada habitación una historia. Pero ahora todo se sentía hostil, inalcanzable. Diego llegó el miércoles siguiente con una sonrisa que iluminó toda la casa. «¿Cómo se siente, señora Elena?» «Como una inútil», respondí con más honestidad de la que pretendía. Él se rió, no de manera cruel, sino con esa calidez que algunos seres humanos excepcionales tienen. «Señora, usted no es inútil, está adaptándose. Hay una gran diferencia». Diego me ayudó con la terapia básica, me enseñó trucos para manejarme mejor en la silla, y lo más importante, me escuchó. «Mi hijo no ha venido a verme», le confesé mientras él me ayudaba a ejercitar las piernas. «Algunas personas no saben cómo manejar la adversidad de otros», dijo sin juzgar. «Pero eso no significa que usted no tenga valor». Tenía razón, por supuesto, pero eso no hacía que doliera menos. Diego se fue prometiendo volver el sábado, y yo me quedé de nuevo sola. Intenté ver televisión, pero todo me parecía una burla a mi situación. Familias felices en comerciales, gente corriendo en películas, personas viviendo la vida que ya no era mía. Esa noche, tratando de alcanzar un libro del estante alto de la sala, me impulsé demasiado fuerte con la silla de ruedas. La silla se balanceó. Yo me estiré más de la cuenta para mantener el equilibrio, y mi mano se aferró a lo primero que encontró, el viejo librero de Rafael. El mueble se tambaleó, crujió, y luego se vino abajo con un estruendo que seguramente despertó a los vecinos. Libros, marcos de fotos y adornos se esparcieron por el suelo. Yo quedé atrapada parcialmente bajo el librero, sin heridas graves pero completamente inmovilizada. «¡Genial!», grité al techo. Esto era lo que me faltaba. Pero mientras empujaba el librero para liberarme, algo me llamó la atención. En la base del mueble había una gaveta que nunca había visto antes. Una gaveta que se había abierto con el impacto y que había derramado su contenido secreto por todo el suelo. Entre los papeles viejos y las fotos amarillentas, algo brillaba bajo la lámpara del techo. Una tarjeta bancaria. Una tarjeta con el nombre de Rafael Morales impreso en letras doradas. Una tarjeta que debería haber sido cancelada hace 3 años cuando él murió. La tomé con manos temblorosas. La fecha de vencimiento decía 2027. ¿Cómo era posible? Entre los papeles también encontré documentos que nunca había visto. Contratos de inversión, certificados de depósito, papeles de una empresa que no reconocía. Inversiones Aurora S.A. Mi corazón empezó a latir más fuerte. Rafael había sido meticuloso con sus finanzas, o al menos eso creía. Cuando murió, revisamos todas sus cuentas, todos sus papeles. No había nada como esto. O tal vez había cosas que Rafael había mantenido en secreto, cosas que yo estaba a punto de descubrir. La tarjeta bancaria parecía burlarse de mí desde la mesa de la cocina donde la había dejado la noche anterior. Había pasado horas mirando los documentos que encontré en la gaveta secreta, pero la mayoría estaban escritos en términos legales que no entendía completamente. Lo que sí entendía era que mi difunto esposo había tenido secretos financieros que había mantenido incluso de su esposa. Tomé la tarjeta entre mis dedos. Era pesada, de esas tarjetas premium que solo dan a clientes importantes. El banco era uno que no conocía. Banco Mercantil Internacional. Rafael siempre había manejado nuestras cuentas en el banco local, donde conocíamos a todos los empleados. ¿Por qué había mantenido esto en secreto? Intenté recordar si Rafael había mencionado alguna vez inversiones importantes, negocios adicionales, algo que explicara esta tarjeta, pero por más que rebuscaba en mi memoria, no encontraba nada. Rafael había sido conductor de camiones toda su vida, un trabajo honesto, pero no especialmente lucrativo. Vivíamos cómodamente, pero sin lujos. Cuando murió, el dinero que dejó apenas fue suficiente para pagar el funeral y algunas deudas pequeñas. O al menos eso fue lo que yo creí. El timbre de la puerta me sacó de mis pensamientos. Era Diego, llegando para su visita programada del sábado. «Buenos días, señora Elena. ¿Cómo amaneció?
Confundida, respondí mostrándole la tarjeta. Anoche encontré esto entre las cosas de Rafael. Diego examinó la tarjeta con curiosidad. ¿No sabía que la tenía? No tenía idea. Y encontré otros papeles también, documentos de inversiones que nunca mencionó. ¿Ha intentado llamar al banco? No sé ni por dónde empezar. Además, ¿qué tal si la cuenta ya no existe? ¿Qué tal si esto no es nada importante y estoy haciéndome ilusiones? Diego me miró con esa expresión de comprensión que había aprendido a apreciar. Señora Elena, ¿puedo ser honesto con usted? Por favor. En estos 2 meses que la he estado visitando, la he visto muy triste. Entiendo por qué, por supuesto. Pero esto, dijo señalando la tarjeta, esto es lo primero que la veo emocionada por algo. Tenía razón. Por primera vez, desde el accidente, sentía curiosidad en lugar de desesperación. ¿Qué sugiere que haga? Vamos al banco. ¿Vamos? Es sábado, mi día libre. Y francamente, después de lo que su hijo y su nuera hicieron la semana pasada, creo que se merece un poco de buena suerte. ¿Cómo sabía sobre Andrés y Valeria? Debió leer la pregunta en mi cara. Señora Elena, tengo 2 ojos y 2 oídos. He visto cómo la tratan. Usted merece mejor. 1 hora después, Diego me estaba ayudando a subir a su auto. Una camioneta vieja pero bien cuidada. Había logrado transferirme de la silla de ruedas al asiento del pasajero con sorprendente facilidad. ¿Está segura de esto?, preguntó mientras doblaba mi silla y la metía en la parte trasera. No, admití, pero tampoco estoy segura de muchas cosas últimamente. El Banco Mercantil Internacional estaba en la zona más elegante de la ciudad, entre edificios de cristal y oficinas corporativas. No era el tipo de lugar donde alguien como Rafael normalmente haría negocios. Diego me ayudó a bajar y me instaló en mi silla de ruedas. Mientras empujaba mi silla hacia la entrada, notó mi nerviosismo. Respire, señora Elena. Lo peor que puede pasar es que nos digan que la cuenta ya no existe. Pero mientras más nos acercábamos al banco, más elegante se veía todo. Los guardias de seguridad, el mármol del piso, las lámparas de cristal. Este definitivamente no era un banco para conductores de camión. En la recepción, una mujer joven con un traje impecable nos recibió con una sonrisa profesional. Buenos días. ¿En qué puedo ayudarles? Quisiera, revisar una cuenta, dije nerviosamente, entregándole la tarjeta. La recepcionista tomó la tarjeta, la examinó y algo cambió en su expresión. Sus ojos se abrieron ligeramente y de inmediato se enderezó. Un momento, por favor. Desapareció hacia las oficinas traseras, llevándose la tarjeta consigo. Diego y yo nos miramos. ¿Eso fue bueno o malo?, murmuré. No lo sé, pero definitivamente fue interesante. 5 minutos después, la recepcionista regresó acompañada de un hombre mayor en un traje que probablemente costaba más que mi auto. ¿Señora Morales?, preguntó el hombre con una sonrisa que parecía genuinamente emocionada. Soy Fernando Castillo, gerente general. Es un honor conocerla finalmente. ¿Finalmente? ¿De qué estaba hablando? Disculpe, pero creo que hay una confusión. No hay confusión alguna, señora Morales. La hemos estado esperando durante 3 años. El corazón se me aceleró. ¿Esperándome? Por favor, acompáñenme a mi oficina. Tenemos mucho de qué hablar. La oficina del señor Castillo era más grande que mi sala y comedor juntos. Ventanas del piso al techo daban vista a toda la ciudad. Me sentí muy pequeña en mi silla de ruedas en medio de tanto lujo. Señora Morales, su esposo Rafael fue uno de nuestros clientes más importantes durante más de 20 años. ¿20 años? La voz me salió como un susurro. Sí, desde 1995, para ser exactos. Era un inversionista muy astuto, muy cuidadoso y muy discreto, aparentemente. Señor Castillo abrió un folder grueso y sacó varios documentos. Su esposo nos dejó instrucciones muy específicas en caso de que algo le pasara. Debíamos esperar a que usted viniera al banco con la tarjeta que él había guardado especialmente para usted. ¿Guardar para mí? ¿Pero yo encontré la tarjeta por casualidad? ¿Casualidad? El gerente sonrió. Señora Morales, su esposo conocía muy bien su carácter. Sabía que usted eventualmente revisaría cada rincón de la casa, especialmente si pasaba por un momento difícil. La gaveta secreta del librero no era casualidad, era un plan. Me quedé sin habla. ¿Rafael había planeado todo esto? ¿Había previsto que yo necesitaría este dinero algún día? ¿Cuánto dinero hay?
El señor Castillo me pasó un papel, un estado de cuenta. Cuando vi la cifra, el mundo se detuvo. 33.400.236 pesos. Esto tiene que ser un error, murmuré. No es un error, señora Morales. Su esposo hizo una inversión inicial de 50,000 pesos en 1995. La empresa en la que invirtió era una pequeña compañía de tecnología que ahora es una de las más grandes de América Latina, con las reinversiones automáticas y el crecimiento compuesto durante 30 años. No podía procesar lo que estaba escuchando. Rafael, mi Rafael que se preocupaba por pagar la luz a tiempo, había sido millonario en secreto. ¿Por qué no me dijo nada? Según sus instrucciones, que están aquí documentadas, quería asegurarse de que usted solo supiera de este dinero cuando realmente lo necesitara. Dijo, y cito, «Mi Elena es demasiado generosa. Si sabe de este dinero, lo va a regalar a quien se lo pida. Este dinero es para cuando esté sola y necesite defenderse». Lágrimas rodaron por mis mejillas. Rafael me había estado protegiendo incluso después de muerto. «Hay más», continuó el señor Castillo. «Según sus instrucciones, si usted descubría este dinero, eso significaba que algo malo le había pasado y que necesitaba independencia total. Por lo tanto, también tengo aquí las escrituras de 2 propiedades que él compró. Una casa en Playa del Carmen y un departamento en Guadalajara, ambos completamente pagados y a su nombre». El mundo siguió girando, pero yo me sentí flotar fuera de mi cuerpo. No era solo millonaria, era dueña de propiedades en 2 ciudades diferentes. Diego, que había permanecido en silencio durante toda la conversación, finalmente habló. «Señora Elena, ¿se siente bien? Está muy pálida». Creo que necesito sentarme», murmuré, aunque ya estaba sentada. El señor Castillo llamó a su secretaria. «Traigan agua, por favor, y algo de azúcar». Mientras esperábamos, me di cuenta de algo que me hizo sonreír por primera vez en semanas. Andrés había pensado que me estaba dejando sola y desamparada. En realidad, me había liberado para descubrir que era una de las mujeres más ricas de la ciudad. La ironía era deliciosa, casi tanto como la venganza que estaba empezando a planear. «¿Puedo hacer una transferencia ahora mismo?», pregunté al señor Castillo mientras tomaba agua para calmar mis nervios. «Por supuesto, señora Morales. ¿A qué cuenta?». Miré a Diego, que había permanecido en silencio durante toda esta revelación bombástica. Había sido la única persona que me había tratado con dignidad en los últimos meses. El único que había estado ahí cuando lo necesité. «¿Tiene cuenta bancaria?» «¿Diego?». Él me miró confundido. «Señora Elena, ¿qué está pensando? Pregúntemelo». «Sí, tengo cuenta, pero...». «Perfecto. Señor Castillo, quiero transferir 1,000,000 de pesos a la cuenta del señor Vázquez». El silencio en la oficina fue total. Diego se puso pálido y el señor Castillo levantó las cejas. «Señora Elena», Diego murmuró, «no puede hacer eso». «¿Por qué no?». Porque es demasiado dinero. Porque apenas me conoce. Porque ha sido más hijo para mí en 2 meses que mi propio hijo en 30 años. Diego se levantó de su silla y se acercó a mí. «Señora Elena, está emocionada por el dinero. No tome decisiones precipitadas». «¿Precipitadas?». Me reí, y fue la primera vez que me reí genuinamente desde el accidente. «Diego, mi hijo me abandonó en una silla de ruedas. Mi nuera me llamó esto. Usted ha sido el único que me ha tratado como un ser humano. Pero 1,000,000 de pesos. Para mí ahora es calderilla. Para usted puede cambiar su vida. ¿Cuánto gana como enfermero?». Diego bajó la mirada. 8,000 al mes. 1,000,000 de pesos son más de 10 años de su salario. ¿Por qué no debería dárselo a alguien que lo merece? El señor Castillo carraspeó. «Señora Morales, si está segura de esta decisión, puedo procesar la transferencia ahora mismo». «Estoy completamente segura, pero necesito el número de cuenta del señor Vázquez». Diego me miró con lágrimas en los ojos. «Señora Elena, esto es demasiado generoso». «No, Diego, esto es justicia». Mientras Diego le dictaba su número de cuenta al señor Castillo, mi mente comenzó a trabajar a toda velocidad. Tenía 33 millones de pesos, tenía propiedades, tenía poder y tenía ganas de usarlo. «Señor Castillo, ¿qué más puedo hacer con este dinero?». «Lo que guste, señora Morales. Puede invertir más, puede comprar propiedades, puede retirarlo en efectivo si así lo desea».
¿Puedo comprar un auto? Por supuesto. ¿Qué tipo de auto? Uno adaptado para silla de ruedas, pero no cualquier auto. Quiero el mejor que exista. El señor Castillo sonrió. Conozco exactamente lo que necesita. Mi cuñado maneja una empresa que especializa en vehículos adaptados de lujo. ¿Le parece bien si lo llamo ahora? Una hora después, ya tenía programada una cita para el lunes siguiente para ver un Mercedes Sprinter completamente adaptado, con elevador hidráulico, controles manuales y todos los lujos imaginables. Precio: 800,000 pesos. Para la Elena de hace 3 días era una fortuna imposible. Para la Elena millonaria era un capricho perfectamente razonable. ¿Algo más?, preguntó el señor Castillo. Sí, quiero contratar un servicio de enfermería privado para Diego. Tiempo completo. Señora Elena, Diego protestó. No para que me cuide a mí, aclaré, para que tenga su propio negocio. Usted es demasiado bueno para andar de casa en casa ganando una miseria. Va a tener su propia empresa de cuidados especializados. ¿Está hablando en serio? Completamente en serio. Señor Castillo, ¿conoce algún abogado que pueda ayudarnos a establecer una empresa? Conozco al mejor. Fue compañero de universidad de mi hijo. Perfecto. Quiero que la empresa esté funcionando esta semana. Diego se cubrió la cara con las manos. No puedo creer lo que está pasando. Créalo. Diego, su vida acaba de cambiar para siempre. Cuando salimos del banco 3 horas después, ya había transferido 2 millones de pesos para establecer Cuidados Especializados Vázquez. Había apartado el Mercedes Sprinter y había hecho citas con un abogado, un contador y un asesor financiero. Pero lo más importante, había empezado a sentirme viva otra vez. En el camino a casa, Diego manejaba en silencio. Finalmente habló. Señora Elena, ¿puedo preguntarle algo? Lo que quiera. ¿Qué va a hacer con su hijo? Sonreí, y por primera vez en meses no fue una sonrisa triste. Diego, mi querido Diego, Andrés cree que me dejó sola y vulnerable. Va a descubrir que me hizo el favor más grande de su vida. ¿Va a decirle sobre el dinero? Oh, claro que le voy a decir, pero no ahora. Primero voy a dejar que sienta la culpa por un tiempo. Voy a dejar que viva con la decisión que tomó. ¿Y después? Después vamos a ver de qué está hecho realmente mi hijo. Esa noche, por primera vez desde el accidente, dormí profundamente, sin pesadillas, sin dolor en el alma, sin esa sensación de desesperanza que me había acompañado durante meses. Me desperté al día siguiente con una sensación extraña. Me tomó varios minutos identificar qué era. Esperanza y algo más, algo que no había sentido en mucho tiempo. Poder. El poder de tomar mis propias decisiones sin depender de nadie. El poder de ayudar a quien yo quisiera. El poder de hacer que quienes me habían lastimado pagaran por sus acciones. Me quedé acostada en la cama, mirando al techo, planeando. Andrés y Valeria habían mostrado su verdadera cara cuando pensaron que era vulnerable. Ahora iba a mostrarles la mía cuando tuviera todo el poder. Pero primero tenía que hacer algo por mí misma, algo que llevaba postergando desde que llegué del hospital. Tenía que volver a caminar. Los médicos habían dicho que era posible, que con terapia intensiva y mucha determinación podría recuperar al menos parte de la movilidad en mis piernas. Pero la terapia intensiva costaba dinero, mucho dinero, dinero que ahora tenía de sobra. Tomé mi teléfono y llamé al mejor hospital privado de la ciudad. Buenos días, habla Elena Morales. Quiero programar una evaluación completa con su mejor especialista en rehabilitación de médula espinal. Dinero no es problema. Las cosas estaban a punto de cambiar. Y mi querido hijo Andrés no tenía ni idea de lo que se le venía encima. El doctor Hernández terminó de revisar mis estudios médicos con una expresión que no podía descifrar. Era lunes por la mañana y estábamos en su consultorio del Hospital San José, el más exclusivo de la ciudad. Señora Morales, tengo buenas y malas noticias. Dígame las malas primero. La lesión en su médula espinal es real y significativa. Va a requerir mucho trabajo y mucho tiempo recuperar la movilidad. ¿Y las buenas? La lesión no es completa. Con terapia intensiva, ejercicios especializados y mucha dedicación, es posible que recupere entre el 60 y 80% de su movilidad. Se me aceleró el corazón. ¿Eso significa que voy a caminar otra vez? Significa que es muy probable que camine otra vez. Quizás con bastón, quizás con algunas limitaciones, pero sí,
debería poder caminar. Por segunda vez en una semana, las lágrimas rodaron por mis mejillas, pero esta vez eran lágrimas de alegría. ¿Cuándo podemos empezar? Hoy mismo, si quiere. Pero señora Morales, tengo que ser honesto. Este tratamiento va a costar aproximadamente 200,000 pesos durante los próximos 6 meses. Doctor, dije sacando mi nueva tarjeta bancaria dorada. Dinero no va a ser un problema. 3 horas después había contratado fisioterapeuta personal, terapia en agua, acupuntura, masajes especializados y un entrenador que vendría a mi casa todos los días. Cuando Diego llegó en la tarde para su visita regular, me encontró en el suelo de la sala, haciendo ejercicios con una fisioterapeuta que costaba más por hora que lo que él ganaba en una semana. «Señora Elena, ¿qué está pasando?» «Estoy recuperando mi vida, Diego». Le expliqué sobre el hospital, los médicos, el plan de rehabilitación. Su cara se iluminó con cada detalle. ¿De verdad va a caminar otra vez? Eso es el plan. Y cuando lo logre, vamos a celebrarlo juntos. La fisioterapeuta se fue después de 2 horas de ejercicios intensos. Por primera vez en meses, había sentido algo parecido a sensación en las piernas. Era muy tenue, pero era algo. «Diego, ¿puede quedarse un rato más? Quiero contarle mis planes». Nos instalamos en la cocina con café y galletas. Diego se veía más relajado que nunca, y no era solo por el 1,000,000 de pesos. Entonces, había algo en su postura que sugería que finalmente se sentía respetado. «Señora Elena, he estado pensando en lo que hizo por mí. En toda mi vida, nadie había confiado en mí de esa manera. Cuénteme de su vida, Diego. Nunca hemos hablado realmente de usted». Bajó la mirada. «No hay mucho que contar. Vengo de una familia muy pobre. Mi papá se fue cuando yo tenía 10 años. Mi mamá limpiaba casas para mantenernos a mí y a mis 2 hermanas. ¿Cómo se hizo enfermero? Trabajé desde los 14 años. Lavaba platos, cargaba bultos, cualquier cosa. Pero siempre quise ayudar a la gente enferma. Cuando cumplí 18, me inscribí en la escuela de enfermería nocturna. Me tomó 8 años terminar la carrera porque tenía que trabajar durante el día. ¿Y su familia? Mi mamá murió el año pasado. Cáncer. No pudimos pagar el tratamiento completo. Se le quebró la voz. Siempre pensé que si hubiera tenido más dinero, más recursos, podría haberla salvado. Ahora entendía por qué Diego trataba a sus pacientes con tanta dedicación. Había vivido en carne propia lo que significaba no tener acceso a la atención médica adecuada. Diego, ¿qué haría si tuviera recursos ilimitados? ¿Recursos ilimitados? Sí, ¿cuál sería su sueño? Se quedó pensando un momento. Abriría una clínica gratuita en el barrio donde crecí. Un lugar donde la gente pobre pueda recibir atención médica de calidad sin importar si pueden pagar o no. ¿Cuánto costaría algo así? Señora Elena, estamos hablando de millones de pesos. Equipo médico, personal, medicamentos, instalaciones. ¿5 millones serían suficientes para empezar? Diego casi se atraganta con el café. ¿5 millones? Señora Elena, con 5 millones podríamos montar la mejor clínica comunitaria del estado. Perfecto. Mañana vamos al banco otra vez. ¿Habla en serio? Completamente en serio. Pero hay una condición. ¿Cuál? Quiero ser su socia. No quiero solo dar dinero y olvidarme del asunto. Quiero estar involucrada. Diego me miró como si acabara de crecer una segunda cabeza. ¿Una señora de sociedad como usted quiere involucrarse en una clínica para pobres? Diego, yo fui pobre. Antes de casarme con Rafael, mi familia no tenía nada. Sé lo que es no poder pagar un médico. No lo sabía. Hay muchas cosas que la gente no sabe de mí, incluyendo mi propio hijo. Como si hubiera sido invocado por la conversación, mi teléfono sonó. Era Andrés. «¿Contesto?», pregunté a Diego. «Es su hijo». «Por supuesto que debe contestar». Respiré profundo y acepté la llamada. «Mamá, ¿cómo estás?» «Bien, Andrés. Mejor de lo que he estado en mucho tiempo. Me da mucho gusto. Oye, Valeria y yo estábamos hablando y pensamos que tal vez fuimos un poco duros contigo la semana pasada». ¿Un poco duros? ¿Así llamaba ahora a abandonar a su madre inválida? ¿De verdad? Sí. Y queríamos invitarte a cenar el domingo, para compensar. Diego me miraba atentamente. Podía ver en sus ojos que sabía exactamente lo que estaba pensando. ¿Para compensar?, repetí. ¿Compensar qué exactamente? Bueno, ya sabes. El malentendido de la semana pasada. ¿Malentendido?
Interesante manera de describir el rechazo total a ayudar a su madre. Andrés, ¿puedo preguntarte algo? Claro, mamá. ¿Realmente crees que lo que pasó la semana pasada fue solo un malentendido? Silencio del otro lado. Largo silencio. Mamá, no quiero discutir. Solo quería invitarte a cenar. ¿Y si digo que no? ¿Por qué dirías que no? Somos familia. Familia. Qué palabra tan interesante viniendo de alguien que me había dejado sola cuando más lo necesitaba. Está bien, Andrés, acepto la invitación. Perfecto. El domingo a las 2 en nuestro departamento nuevo. ¿Departamento nuevo? ¿Con qué dinero habían comprado un departamento nuevo? Nos vemos el domingo. Colgué y miré a Diego. Va a ser una cena muy interesante, dije sonriendo. ¿Piensa decirle sobre el dinero? Todavía no, pero creo que es hora de que vean a la nueva Elena. ¿La nueva Elena? La Elena que ya no necesita la aprobación de nadie. La Elena que tiene poder para cambiar su vida y la vida de otros. La Elena que sabe exactamente cuánto vale. Diego sonrió. Me gusta esa Elena. A mí también. Y tengo la sensación de que Andrés y Valeria no van a saber qué hacer con ella. Esa noche, mientras hacía mis ejercicios de rehabilitación, sentí algo que no había experimentado en meses. Control. Control sobre mi cuerpo, que estaba sanando. Control sobre mi dinero, que podía usar como quisiera. Control sobre mis relaciones, decidiendo quién merecía estar en mi vida. Y muy pronto, iba a tener control sobre la conversación con mi hijo. Una conversación que él creía que iba a ser una simple cena de reconciliación, pero que yo sabía que iba a ser mucho, mucho más interesante que eso. El domingo no podía llegar lo suficientemente pronto. El domingo llegó con un cielo despejado que parecía burlarse de mis intenciones. Diego había insistido en acompañarme a casa de Andrés, aunque yo le había asegurado que podía manejar la situación sola. Señora Elena, no me gusta la idea de que vaya sola a esa cena, había dicho mientras me ayudaba a subir a mi nuevo Mercedes Sprinter. El auto era una maravilla de la ingeniería. Elevador hidráulico, controles adaptados, asientos de cuero que se sentían como nubes. Cuando el vendedor me entregó las llaves el viernes anterior, casi se desmaya al ver que pagué los 800,000 pesos en efectivo. Diego, esto es algo que tengo que hacer sola, pero te prometo que si las cosas se ponen feas, te llamo inmediatamente. ¿Estás segura de que no quiere decirles sobre el dinero? Todavía no. Primero quiero ver qué tanto han cambiado desde que piensan que soy una carga. El departamento nuevo de Andrés estaba en una de las zonas más caras de la ciudad. Mientras el elevador del edificio me llevaba al piso 12, no pude evitar preguntarme cómo habían pagado un lugar así con el salario de construcción de mi hijo. Andrés abrió la puerta con una sonrisa que parecía ensayada. Mamá, te ves diferente. Era cierto. En las últimas 2 semanas había perdido el aire derrotado que había cargado desde el hospital. La terapia física estaba funcionando. Tenía más energía y por primera vez en meses me había arreglado el cabello y puesto maquillaje. «Hola, Andrés». Valeria apareció detrás de él, usando un vestido que definitivamente no había comprado con descuento. «Elena, qué gusto verte. Pasa, por favor». El departamento era espectacular. Muebles modernos, televisión gigante, cocina integral que parecía salida de una revista. Todo muy bonito y muy caro. «¿Les gusta el lugar?», preguntó Andrés mientras me instalaba en la sala. «Está muy bonito. ¿Cuándo lo compraron?» «Hace un mes», respondió Valeria, sirviendo vino en copas que probablemente costaban más que mi renta mensual. Andrés cerró un trato muy importante en el trabajo. ¿Un trato importante? Mi hijo era operador de maquinaria pesada. ¿Qué tipo de trato podía cerrar que le permitiera comprar un departamento de 2 millones de pesos? ¿Qué tipo de trato? Andrés y Valeria intercambiaron una mirada que no me gustó nada. Bueno, mamá, ya sabes, negocios de construcción. Muy aburrido. No me parece aburrido. Me parece interesante que de pronto tengas tanto dinero. Otro intercambio de miradas. Esta vez más nervioso. La comida transcurrió con conversación forzada. Ellos hablaban de sus planes, sus viajes, sus compras. Yo escuchaba y observaba. Cada detalle me decía que algo no cuadraba. El reloj Rolex de Andrés. Los zapatos de diseñador de Valeria. Los vinos caros que servían como si fuera agua. Después del postre, Andrés finalmente llegó al verdadero motivo de la invitación. Mamá, Valeria y yo hemos estado hablando. Nos sentimos mal por la forma en que manejamos la situación cuando saliste del hospital.
¿Se sienten mal? Sí, fuimos insensibles. No consideramos completamente tu situación. Valeria asintió con expresión de arrepentimiento que parecía actuada. Elena, queremos compensarte. ¿Compensarme? Hemos decidido que podemos ayudarte financieramente. Una cantidad mensual para tus gastos. Andrés sacó un sobre del bolsillo de su camisa. 3,000 pesos al mes, para que no tengas que preocuparte por el dinero. Me quedé mirando el sobre sin tocarlo. ¿3,000 pesos? ¿Esa era su idea de compensación? ¿Y a cambio de qué? ¿A cambio? Andrés pareció sorprendido por la pregunta. Sí, hijo. En mi experiencia, cuando alguien ofrece dinero después de tratarte mal, usualmente quiere algo a cambio. Valeria se removió incómoda en su silla. Elena, no queremos nada a cambio. Solo queremos ayudar. ¿Nada? Bueno, Andrés carraspeó. Tal vez podrías considerarnos para, si algo te pasa. Ya sabes, la casa, las cosas de papá. Ahí estaba. La verdadera razón de la cena. No era culpa ni arrepentimiento. Era miedo de que su herencia se les escapara de las manos. Entiendo. Se sienten mal por abandonarme, pero no tanto como para realmente cuidarme. Solo lo suficiente para asegurarse de que no cambie mi testamento. Mamá, no es así. ¿No? Me reí y fue una risa que los puso nerviosos a ambos. Entonces, díganme, ¿con qué dinero compraron todo esto? Silencio incómodo. Muy incómodo. Ya te dijimos, mamá. El trabajo de Andrés. Valeria, soy vieja, no estúpida. Andrés gana 15,000 pesos al mes. Este departamento cuesta por lo menos 40,000 mensuales de hipoteca. Las matemáticas no cuadran. Andrés se puso de pie, claramente molesto. Mamá, no entiendo por qué estás siendo tan agresiva. ¿Agresiva? ¿Hacer preguntas obvias es ser agresiva? Está bien. Valeria intervino con voz tensa. Andrés tuvo un poco de ayuda para el enganche. ¿Ayuda de quién? De un amigo. ¿Un amigo que presta 2 millones de pesos para enganche de departamento? Debe ser un muy buen amigo. La tensión en la habitación era palpable. Finalmente, Andrés explotó. Está bien, usamos la casa como garantía para un préstamo. ¿Contenta? El mundo se detuvo. ¿Qué casa? Tu casa, mamá. Pero es temporal. Solo hasta que podamos refinanciar. ¿Hipotecaron mi casa sin mi consentimiento? Valeria se puso pálida. Elena, Andrés pensó que, como tu único heredero, como mi único heredero, pensó que podía robar mi patrimonio mientras yo todavía estoy viva. No es robar, gritó Andrés. Es usar recursos familiares para mejorar nuestra situación. Me quedé en silencio un largo momento, procesando la magnitud de lo que acababan de admitir. Mi hijo había usado mi casa como garantía para financiar su nuevo estilo de vida. ¿Cuánto deben? 2 millones, murmuró Andrés. ¿Y si no pueden pagar? Podremos pagar, dijo Valeria, pero su voz temblaba. ¿Y si no pueden? Andrés evitó mi mirada. El banco se queda con la casa. Ahí estaba. Mi hijo estaba dispuesto a apostar la casa donde había crecido, la casa que Rafael y yo habíamos pagado con tanto sacrificio, para financiar un estilo de vida que no podía costear. Entiendo, dije finalmente, con una calma que los sorprendió a ambos. ¿Entiendes? Entiendo que no son las personas que creía que eran. Me dirigí hacia la puerta. Andrés me siguió. Mamá, espera, podemos arreglar esto. Podemos... ¿Pueden qué, Andrés? ¿Pueden deshacer el hecho de que arriesgaron mi hogar sin preguntarme? ¿Pueden cambiar que me abandonaron cuando más los necesitaba y ahora solo se acuerdan de mí cuando necesitan asegurarse de su herencia? Mamá, por favor. Andrés, durante 30 años te di todo lo que tenía. Mi tiempo, mi amor, mis recursos. Y cuando llegó el momento de que me devolvieran, aunque fuera una pequeña parte de ese cuidado, me dieron la espalda. Pero estamos aquí ahora. Están aquí ahora porque tienen miedo. Miedo de perder la casa que hipotecaron sin permiso. Llegamos al elevador. Andrés se veía desesperado. ¿Qué vas a hacer? Sonreí, y esta vez no fue una sonrisa triste ni amarga. Fue una sonrisa de alguien que finalmente tenía control de su vida. Voy a hacer lo que debí haber hecho hace mucho tiempo, hijo. Voy a empezar a vivir para mí misma. Las puertas del elevador se cerraron, dejando a Andrés con una expresión de pánico que me llenó de una satisfacción que no sabía que podía sentir. Mientras bajaba al estacionamiento, marqué el número de Diego. ¿Cómo estuvo la cena?, preguntó inmediatamente.
Reveladora. ¿Podrías venir a mi casa? Tenemos mucho que planear. ¿Planear? Sí. Diego, es hora de que el mundo conozca a la nueva Elena Morales. Y esta nueva Elena tenía 33 millones de pesos para respaldar cada palabra. ¿Hipotecaron su casa? Diego estaba sentado en mi cocina con una expresión de incredulidad total. ¿Sin preguntarle? Sin preguntarme, sin avisarme, sin nada. Simplemente asumieron que como soy su madre y estoy en silla de ruedas, podían hacer lo que quisieran con mi patrimonio. Diego se pasó las manos por el cabello. Señora Elena, eso es fraude. Pueden ir a la cárcel por eso. Lo sé, pero no voy a meterlos a la cárcel. ¿Por qué no? Porque tengo algo mejor planeado. Le conté mis ideas mientras tomábamos té. Diego me escuchaba con atención creciente y su sonrisa se hacía más amplia con cada detalle. Es brillante, dijo finalmente. ¿Pero está segura de que quiere hacer esto? Completamente segura. ¿Está usted dispuesto a ayudarme? Señora Elena, después de todo lo que ha hecho por mí, la seguiría hasta el fin del mundo. El lunes por la mañana comenzamos a ejecutar el plan. Primero, una visita al banco donde Andrés había hipotecado mi casa. El gerente, un hombre nervioso de unos 40 años, nos recibió en su oficina con expresión preocupada. Señora Morales, entiendo que quiere discutir el préstamo de su hijo. Quiero cancelarlo. ¿Cancelarlo? Pero el préstamo es por 2 millones de pesos. Puse mi tarjeta bancaria dorada sobre su escritorio. Quiero pagar la totalidad del préstamo ahora mismo. El gerente tomó la tarjeta, la examinó y su expresión cambió dramáticamente. Un momento, por favor. Desapareció durante 5 minutos. Cuando regresó, traía consigo a otro hombre en traje más caro. Señora Morales, soy el director de esta sucursal. El gerente Castillo nos informó sobre su situación financiera. Será un honor procesar el pago de este préstamo. Perfecto, pero tengo una condición. ¿Cuál? No quiero que le digan a mi hijo que yo pagué el préstamo. Quiero que le digan que un inversionista anónimo compró la deuda. El director pareció confundido. ¿Para qué? Digamos que es un asunto familiar. 1 hora después, el préstamo estaba pagado completamente. Mi casa estaba libre de gravámenes. Y Andrés no tenía idea de que su madre millonaria había sido quien lo salvó de perder su garantía. ¿Cuál es el siguiente paso?, preguntó Diego mientras salíamos del banco. El hospital. Es hora de acelerar mi recuperación. Durante las siguientes 3 semanas me dediqué a mi rehabilitación con una intensidad que sorprendió incluso a mis terapeutas. Sesiones de fisioterapia 2 veces al día, hidroterapia, acupuntura, masajes especializados. Y funcionó. El doctor Hernández no podía creer el progreso cuando me vio de pie durante mi cita de control. Señora Morales, esto es extraordinario. En 3 semanas ha avanzado lo que esperábamos en 2 meses. ¿Puedo dejar la silla de ruedas? Todavía necesita bastón para caminar distancias largas, pero para uso diario. Sí, puede dejar la silla de ruedas. Lloré de alegría. Diego, que me había acompañado a la cita, también se emocionó. Señora Elena, lo logró. Está caminando otra vez. Lo logramos, Diego. Nada de esto habría sido posible sin su apoyo. Esa noche celebramos en un restaurante elegante. Caminé hasta nuestra mesa sin ayuda de nadie, solo apoyándome ligeramente en mi bastón nuevo. ¿Cuándo va a decirle a Andrés que está caminando?, preguntó Diego mientras brindábamos con champaña. Pronto, pero primero tengo que terminar un proyecto. Al día siguiente comenzamos el proyecto más ambicioso, la clínica comunitaria de Diego. Habíamos encontrado el lugar perfecto, un edificio de 2 pisos en el barrio donde él había crecido. Con 5 millones de pesos compramos el edificio, lo remodelamos completamente y lo equipamos con tecnología médica de primera calidad. Clínica Comunitaria San Rafael, leyó Diego del letrero que estaban instalando. ¿Por qué San Rafael? En honor a mi esposo. Él habría querido que su dinero se usara para ayudar a la gente. La clínica abría sus puertas en 2 semanas. Diego había contratado a 5 enfermeros más, 2 médicos generales y un pediatra. Todo el personal había trabajado previamente en el sistema público y conocía las necesidades de la comunidad. Atención médica gratuita para familias de bajos recursos, leyó Diego del folleto promocional. Consultas, medicamentos básicos, laboratorios, todo sin costo. ¿Está nervioso? Aterrado, admitió, pero emocionado. Señora Elena, va a cambiar vidas. Esa es la idea.
El día de la inauguración llegó con una multitud que no esperábamos. Más de 200 personas hicieron fila para registrarse como pacientes, familias enteras, ancianos, madres con niños pequeños. Diego cortó el listón con lágrimas en los ojos. Esto es por todos los que no pudieron ser salvados porque no tenían dinero, murmuró. Los medios locales cubrieron la inauguración. En las noticias de la noche aparecimos Diego y yo junto a la clínica. Una generosa benefactora anónima financió esta clínica que ofrecerá servicios médicos gratuitos, reportó la periodista. El director, Diego Vázquez, asegura que atenderán a cualquier persona que lo necesite, sin importar su capacidad de pago. Esa noche, mientras veía las noticias en mi casa, sonó mi teléfono. Era Andrés. «Mamá, ¿viste las noticias?» «¿Cuáles noticias?» «Sobre la clínica nueva. El director se apellida Vázquez. ¿No es ese el enfermero que te visitaba?» «Sí, es Diego». «¿Cómo pudo pagar una clínica? Esos tipos no ganan nada». «No lo sé. Hijo, supongo que tuvo suerte. Es muy raro. Y oye, ¿has sabido algo del préstamo de la casa?» «¿Qué préstamo?» «El que te comenté el domingo pasado. Resulta que alguien pagó toda la deuda. El banco dice que fue un inversionista anónimo». «Qué extraño. Súper extraño. Valeria piensa que alguien está investigando nuestras finanzas. ¿Por qué alguien haría eso? No lo sabemos. Pero estamos preocupados. Preocupados. Qué interesante que estuvieran preocupados ahora que las consecuencias de sus acciones habían desaparecido misteriosamente. Bueno, hijo, al menos ya no tienes que preocuparte por perder la casa. Sí, pero ahora le debemos dinero a alguien que no conocemos. ¿Y si quiere algo a cambio? Estoy segura de que todo saldrá bien. Después de colgar, sonreí. Andrés estaba empezando a sentir lo que yo había sentido durante meses. Incertidumbre, preocupación, la sensación de que las cosas estaban fuera de su control. La diferencia era que yo había estado realmente indefensa. Él solo creía estarlo. Al día siguiente recibí una llamada inesperada. «Señora Morales, habla Roberto Mendoza, del periódico El Diario. ¿En qué puedo ayudarle? Estamos investigando una historia sobre benefactores anónimos en la ciudad. Su nombre aparece conectado a varias donaciones importantes». Se me aceleró el corazón. ¿Qué tipo de donaciones? La clínica comunitaria, el pago de varios préstamos familiares, compras importantes de equipo médico. ¿Le gustaría hacer algún comentario? Sin comentarios. Colgué inmediatamente y llamé al señor Castillo del banco. «Señor Castillo, ¿es posible que alguien esté investigando mis transacciones? Es muy raro». «Señora Morales, sus cuentas están protegidas por secreto bancario, a menos que... ¿A menos que qué? A menos que alguien con acceso legal esté haciendo las preguntas correctas». ¿Alguien con acceso legal? ¿Como quién? La respuesta llegó 2 horas después cuando Andrés apareció en mi puerta sin avisar. Y no venía solo. Con él venía un hombre en traje que se presentó como abogado. «Mamá, tenemos que hablar». «¿Un abogado?» Miré al hombre de traje que acompañaba a mi hijo. «Andrés, ¿qué está pasando?» «Mamá, este es el licenciado Herrera. Él nos está ayudando a entender algunas irregularidades». «Irregularidades». Qué palabra tan elegante para describir su propia incompetencia financiera. «Pasen, por favor». Los guié hasta la sala, caminando con mi bastón. Andrés notó inmediatamente que ya no usaba silla de ruedas. «Mamá, ¿estás caminando?» «Aparentemente sí». «¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué no me dijiste?» «No sabía que necesitaba tu permiso para recuperarme». El abogado carraspeó. «Señora Morales, su hijo me contrató para investigar algunas transacciones financieras relacionadas con su familia». «¿Qué tipo de transacciones?» «El pago del préstamo de su casa, por ejemplo, y las donaciones a la clínica donde trabaja su enfermero». Diego había tenido razón. Alguien estaba investigando, y ese alguien era mi propio hijo. ¿Y qué encontraron? Andrés se inclinó hacia adelante. «Mamá, el licenciado Herrera descubrió algo muy interesante. Todas esas transacciones provienen de la misma fuente». «¿Qué fuente?» «Una cuenta bancaria a nombre de Elena Morales». Silencio. Un silencio muy largo, donde podía escuchar mi corazón latiendo. «Eso es imposible», dije finalmente. «Yo no tengo ese tipo de dinero». El abogado sacó una carpeta de su maletín. «Señora Morales, tengo aquí documentos bancarios que indican que usted tiene acceso a una fortuna considerable». «¿Cómo obtuvieron documentos bancarios privados?»
Su hijo tiene poder legal limitado sobre sus asuntos financieros desde su accidente. ¿Poder legal? ¿Cuándo había firmado yo algo así? Andrés evitó mi mirada. Mamá, cuando estabas en el hospital, muy sedada, firmaste algunos papeles. ¿Qué papeles? Documentos que me daban autoridad para manejar tus asuntos mientras estabas incapacitada. El mundo se detuvo. Mi hijo había usado mi estado vulnerable para obtener acceso legal a mi información financiera. Y ahora había descubierto mi secreto. Así que ya lo sabes. ¿Sabemos qué, mamá? Que tu madre, la inválida, la carga de la que querían deshacerse, resulta que es millonaria. Andrés y el abogado intercambiaron miradas. ¿Millonaria?, preguntó Andrés con voz débil. 33 millones de pesos, para ser exactos. La cara de Andrés pasó por varias emociones. Shock, confusión y finalmente una codicia que no pudo ocultar. ¿33 millones? ¿De dónde? De tu padre. Resulta que Rafael era mucho más inteligente de lo que cualquiera de nosotros pensaba. Le expliqué sobre las inversiones secretas, la tarjeta escondida, las instrucciones de Rafael. Con cada detalle, la expresión de Andrés se volvía más calculadora. ¿Y has tenido este dinero todo este tiempo? Lo descubrí después de que me abandonaste en el hospital. Mamá, nosotros no te abandonamos. ¿No? Me reí. Andrés, cuando más necesitaba a mi familia, me dijeron que mi vida era un inconveniente, que no tenían tiempo para esto. El abogado intervino. Señora Morales, entiendo que hay tensiones familiares, pero desde una perspectiva legal, licenciado, mis finanzas son asunto mío. El poder que mi hijo obtuvo mientras yo estaba sedada es cuando mucho cuestionable. Andrés se puso de pie. Mamá, entiendo que estés molesta, pero somos familia. Este dinero podría resolver todos nuestros problemas. ¿Nuestros problemas? ¿O tus problemas? Es lo mismo. No, hijo, no es lo mismo. Valeria apareció en la puerta. Aparentemente había estado esperando en el auto. Elena, ¿es cierto? ¿Realmente tienes millones? Hola, Valeria. Sí, es cierto. ¿Y no nos dijiste nada? ¿Por qué tendría que decirles algo? Ustedes dejaron muy claro que yo no era su responsabilidad. Valeria se sentó en el sillón con expresión de shock. No puedo creerlo. Todos estos meses, preocupándonos por dinero, ¿y tú? ¿Y yo qué, Valeria? ¿Y tú tenías millones mientras nosotros nos endeudábamos para cuidarte? ¿Para cuidarme? La rabia que había estado conteniendo durante meses finalmente encontró su voz. Ustedes no me cuidaron, me abandonaron. Diego me cuidó. Los doctores privados que yo contraté me cuidaron. Ustedes no hicieron nada, pero somos tu familia. ¿Mi familia? Mi familia habría venido al hospital. Mi familia no habría hipotecado mi casa sin permiso. Mi familia no habría contratado un abogado para espiar mis finanzas. Andrés se acercó a mí con expresión suplicante. Mamá, por favor, entiendo que estés molesta, pero podemos arreglar esto. Podemos ser una familia otra vez. ¿Una familia? Sí, podemos ayudarte con el dinero, asesorarte, asegurarnos de que nadie se aproveche de ti. Ahí estaba, la verdadera razón de la visita. No venían a disculparse, venían a reclamar su parte del botín. ¿Cómo Diego se aprovechó de mí? ¡Exacto! Ese tipo te manipuló para que le dieras millones. Podemos denunciarlo, recuperar el dinero. Diego no me manipuló. Diego me trató con dignidad cuando ustedes me trataron como basura. Mamá, piensa, un enfermero de barrio bajo no tiene derecho a tu dinero. Nosotros somos tu sangre. Mi sangre. Repetí las palabras lentamente. Mi sangre que me dejó sola en el hospital durante 3 semanas. Mi sangre que hipotecó mi casa sin permiso. Mi sangre que me ofreció 3,000 pesos mensuales como limosna. Valeria se puso de pie. Elena, sé que cometimos errores, pero ¿errores? ¿Así llaman ahora al abandono emocional? ¡Somos una familia!, gritó Andrés. Este dinero nos pertenece a todos. No, hijo, este dinero me pertenece a mí, y yo decido qué hacer con él. ¿Qué quieres decir? Respiré profundo. Era el momento de la verdad. Quiero decir que ya decidí qué hacer con el dinero. ¿Qué decidiste? La clínica de Diego va a recibir 10 millones más. Vamos a abrir 3 clínicas adicionales en diferentes barrios pobres. Andrés se puso pálido. ¿10 millones más? 5 millones van a ir a un fondo de becas universitarias para estudiantes de bajos recursos. Mamá, no.
3 millones para un hogar de ancianos que necesita renovación. Estás regalando nuestra herencia. ¿Su herencia? Me reí. Hijo, ustedes perdieron cualquier derecho a herencia cuando decidieron que yo no valía la pena su tiempo ni su cuidado. El abogado intervino nerviosamente. Señora Morales, legalmente sus herederos podrían impugnar. Licenciado, tengo los mejores abogados de la ciudad trabajando para mí, y tengo documentación de todo lo que ha pasado en los últimos meses, incluyendo el fraude de la hipoteca. Andrés se puso de pie bruscamente. No puedes hacer esto. ¿No puedo? ¿No puedo hacer qué? ¿Decidir sobre mi propio dinero? ¿Ayudar a las personas que realmente me necesitan en lugar de a los que solo quieren aprovecharse de mí? ¿Somos tu familia? No, dije con una calma que me sorprendió incluso a mí misma. Una familia no abandona a sus miembros cuando más los necesitan. Una familia no hipoteca la casa familiar sin permiso. Una familia no contrata abogados para espiar a su propia madre. Mamá, por favor. Diego es mi familia ahora. La gente de la clínica que me agradece cada día por darles una oportunidad de salud digna. Ellos son mi familia. Ustedes son personas que comparten mi sangre, pero que han demostrado una y otra vez que no comparten mis valores. Valeria empezó a llorar. Elena, lo siento. Siento mucho cómo te tratamos. Valeria, lo sientes porque ahora sabes que hay dinero de por medio, no porque genuinamente te arrepientas de haberme lastimado. Andrés se dirigió hacia la puerta. Esto no termina aquí, mamá. Tienes razón, hijo. No termina aquí. Se volteó esperando que continuara. Mañana voy a cambiar mi testamento oficialmente. Todo va a ir a fundaciones benéficas. No puedes hacer eso. Puedo y lo voy a hacer. ¿A menos que qué? Sonreí por primera vez desde que habían llegado. A menos que me demuestren que realmente quieren ser familia. No por el dinero, sino porque realmente les importo como persona. ¿Cómo podemos demostrar eso? Esa, querido hijo, es una decisión que tendrán que tomar ustedes. Después de que se fueron, me senté en mi silla favorita y llamé a Diego. ¿Cómo estuvo la confrontación?, preguntó. Reveladora, van a volver. ¿Estás segura? Completamente segura. 33 millones de pesos son muy convincentes. ¿Y qué va a hacer? Esperar. Ver si son capaces de un cambio genuino o si solo van a fingir hasta obtener lo que quieren. ¿Y si es lo segundo? Entonces van a descubrir que su madre aprendió a defenderse muy bien. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en años. Por primera vez desde el accidente, sentía que tenía control total de mi vida, y mañana iba a descubrir si mi hijo era capaz de sorprenderme, o si iba a confirmar lo que ya sabía en el fondo de mi corazón. 2 días después, Andrés volvió. Esta vez vino solo. Lo vi llegar desde la ventana de mi sala. Había perdido peso, se veía cansado y por primera vez en años parecía nervioso. Se quedó parado en la puerta de mi jardín durante varios minutos antes de tocar el timbre. «Hola, mamá». «¿Andrés? ¿Puedo pasar?» «Depende. ¿Vienes con abogado?» «No, vengo solo. Entonces puedes pasar». Se sentó en el mismo sillón donde había estado 2 días antes, pero su actitud era completamente diferente. No había arrogancia, no había demandas, solo se veía derrotado. ¿Dónde está Valeria? En casa de su mamá. ¿Problemas matrimoniales? Problemas de todo tipo, mamá. Se pasó las manos por la cara. El licenciado Herrera me pasó una cuenta de 50,000 pesos por su investigación. ¡Auch! El banco del departamento está preguntando quién pagó nuestro préstamo y quiere documentación de ingresos para justificar que podemos mantener los pagos mensuales. ¿Y pueden? No. Sin la amenaza de perder tu casa, no tengo manera de demostrar que puedo pagar 40,000 mensuales con un sueldo de 15,000. Entiendo. Y Valeria suspiró profundamente. Valeria no puede entender por qué no estoy arreglando las cosas contigo para conseguir el dinero. ¿Arreglando las cosas? Sí. Según ella, solo tengo que disculparme y ya. Como si fuera tan fácil. Me quedé callada, esperando que continuara. Mamá, estos últimos 2 días he estado pensando mucho. ¿En qué? En todo. En cómo te traté cuando saliste del hospital, en la hipoteca, en todo. Siguió sin decir nada. Había aprendido que los silencios a menudo eran más efectivos que las palabras. ¿Sabes cuál fue el momento en que me di cuenta de que había cagado todo? La vulgaridad me sorprendió. Andrés normalmente cuidaba mucho su lenguaje conmigo.
¿Cuál momento? Cuando vi las noticias sobre la clínica. Cuando vi a ese enfermero hablando de ayudar a la gente que no puede pagar médico. Y me di cuenta de que tú habías encontrado una nueva familia. Una familia que te valoraba. Se le quebró la voz al final. Andrés. No, mamá. Déjame terminar. Respiró profundo. Durante 30 años, tú fuiste la persona que siempre estaba ahí. Cuando me enfermaba, cuando tenía problemas en la escuela, cuando no podía pagar algo, cuando necesitaba consejo, siempre estabas ahí. Las lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas. Y cuando llegó el momento en que tú me necesitabas, te abandoné. Te dije que eras un inconveniente. Sí, lo hiciste. ¿Sabes por qué lo hice? ¿Por qué? Porque tenía miedo. ¿Miedo de qué? Miedo de verte vulnerable. Miedo de que realmente no pudieras volver a caminar. Miedo de que mi vida se complicara. Se cubrió la cara con las manos. Miedo de convertirme en el hombre responsable que tú me habías enseñado a ser. Esto no era lo que esperaba escuchar. Siempre fui tu niño, mamá. El niño que tú resolvías todo. Y de pronto me pedías que yo fuera el adulto que se hiciera cargo. Y yo no sabía cómo hacer eso. Andrés. Entonces tomé la salida fácil. Te convertí en el problema en lugar de convertirme en la solución. Se secó las lágrimas con la manga de su camisa. ¿Y la hipoteca? La hipoteca fue porque soy un idiota. Valeria quería el departamento. Yo quería demostrarle que podía dárselo. Y pensé que podía usar la casa como garantía temporal hasta conseguir un ascenso en el trabajo que nunca llegó. ¿Y qué pasó con el ascenso? No existía. Solo era una posibilidad remota que yo convertí en certeza para justificar una decisión estúpida. Lo miré largo rato. Su dolor parecía genuino, pero había aprendido a ser cautelosa. ¿Qué quieres de mí, Andrés? Nada. ¿Nada? Bueno, no es cierto. Quiero algo. ¿Qué? Quiero la oportunidad de ser tu hijo otra vez. No por el dinero, por ti. ¿Cómo sé que no es por el dinero? Se quedó pensando un momento. Porque vengo a proponerte algo que probablemente no vas a aceptar. ¿Qué? Quiero trabajar en la clínica de Diego. Me quedé sin palabras. ¿Trabajar en la clínica? Sí, no como gerente ni nada importante, como lo que sea que necesiten. Limpieza, mantenimiento, lo que sea. ¿Por qué? Porque quiero entender por qué ese hombre se ganó tu respeto y yo lo perdí. Andrés, ¿tú tienes trabajo en construcción? Me voy a despedir mañana. ¿Estás loco? ¿Cómo vas a mantener el departamento? No voy a mantener el departamento. Lo voy a devolver al banco. ¿Y Valeria? Valeria puede decidir si quiere a un esposo que está tratando de convertirse en mejor persona o si prefiere buscar a alguien que ya tenga dinero. Me quedé en silencio, procesando lo que acababa de escuchar. ¿Hablas en serio? Completamente en serio. Mamá, no quiero tu dinero. Quiero tu perdón. Y quiero la oportunidad de demostrar que puedo ser el hijo que merecías tener. ¿Y si digo que no? Entonces voy a trabajar en la clínica de todas maneras. Y voy a seguir intentando demostrar que cambié, hasta que me creas o hasta que me muera. Había algo en sus ojos que no había visto en años. Determinación, pero no la determinación egoísta que había mostrado siempre. Era algo diferente. ¿Has hablado de esto con Valeria? Sí, anoche. ¿Qué dijo? Que me había vuelto loco, que no iba a renunciar a una vida cómoda por sentimientos de culpa, que si no arreglaba las cosas contigo para conseguir el dinero, iba a buscar a alguien que sí tuviera dinero. ¿Y qué le dijiste? Le dije que esperaba que encontrara lo que estaba buscando. ¿Se separaron? Ella se fue anoche. Hoy en la mañana me envió un mensaje diciendo que me daba una semana para reconsiderar mis prioridades. ¿Y vas a reconsiderar? Ya reconsideré. Mamá, durante 30 años, mi prioridad fuiste tú. Los últimos 3 años, mi prioridad fue impresionar a una mujer que resultó estar más interesada en mi cuenta bancaria que en mi carácter. Es hora de que mi prioridad sea convertirme en alguien que merezca tu amor. Se puso de pie. No necesitas darme una respuesta ahora. Solo quería que supieras que voy a empezar a trabajar en la clínica la próxima semana, con tu permiso o sin él, y que voy a seguir intentando ganarme tu perdón hasta que lo logre. Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir. Ah, y mamá, sé que dijiste que ibas a cambiar el testamento para que todo fuera a caridad. Sí, hazlo. Hazlo mañana. ¿Por qué? Porque así sabré que si algún día me perdonas, será porque realmente cambié, no porque esperaba heredar algo. Después de que se fue, me quedé sentada en mi sala durante horas.
¿Era posible que Andrés realmente hubiera cambiado? ¿O era esto una estrategia más elaborada para conseguir el dinero? Solo había una manera de averiguarlo. Marqué el teléfono de Diego. Diego, ¿qué opinarías si mi hijo quisiera trabajar en la clínica? ¿Su hijo? ¿El que la abandonó en el hospital? Él mismo. ¿Por qué querría trabajar en la clínica? Dice que quiere entender por qué tú te ganaste mi respeto y él lo perdió. Silencio largo del otro lado. ¿Usted qué piensa, señora Elena? Pienso que las personas pueden cambiar, pero también pienso que es fácil fingir cambio cuando hay 33 millones de pesos en juego. ¿Qué propone? Una prueba. ¿Qué tipo de prueba? La prueba definitiva, Diego. Vamos a ver si mi hijo es capaz de ganarse algo que el dinero no puede comprar. ¿Qué es eso? Sonreí por primera vez desde que Andrés se había ido. El respeto de las personas que realmente le importan a su madre. 6 meses después, estaba parada en la terraza de la Clínica Comunitaria San Rafael, viendo el bullicio del día más importante desde la inauguración. Habíamos decidido expandir la clínica con un nuevo pabellón de pediatría, financiado con otros 5 millones de mi fortuna. Hoy era la inauguración del nuevo edificio, y prácticamente todo el barrio había venido a celebrar. Señora Elena, Diego se acercó con una sonrisa que se había vuelto permanente en los últimos meses. ¿Está lista para el corte de listón? En un minuto. ¿Dónde está Andrés? Terminando de instalar los juegos nuevos del área infantil. Miré hacia el patio trasero donde mi hijo, vestido con overol de trabajo y completamente sudado, estaba ensamblando un tobogán con la concentración de un cirujano. Había perdido por lo menos 15 kilos en estos 6 meses. Y no solo por el trabajo físico. Había dejado de comer en restaurantes caros y había aprendido a cocinar en casa. ¿Cómo ha sido tenerlo aquí?, le pregunté a Diego. Al principio, honestamente pensé que duraría una semana. ¿Y ahora? Ahora es uno de nuestros empleados más dedicados. Llega antes que nadie. Se va después que todos, y nunca se queja. Era cierto. Andrés había empezado limpiando baños y organizando suministros médicos. Gradualmente, había ido aprendiendo sobre el funcionamiento de la clínica, ayudando con pacientes, traduciendo para familias que solo hablaban idiomas indígenas. ¿Los pacientes lo aceptaron? Al principio no. Sabían que era su hijo y pensaban que estaba aquí por obligación. Pero cuando vieron que se quedaba hasta tarde ayudando a una abuela a llenar formas del seguro social, o cuando lo vieron cargar en brazos a un niño con pierna rota hasta la ambulancia bajo la lluvia, ¿cambió su percepción? Doña Esperanza dice que es el único hombre joven que conoce que no le tiene miedo a limpiar vómito de niño. Me reí. Doña Esperanza era nuestra paciente más crítica. Una señora de 75 años que había desconfiado de todos, hasta que Andrés pasó una noche entera acompañándola en la sala de espera, mientras esperaban los resultados de los estudios de su esposo. ¿Y Valeria? Diego hizo una mueca. Regresó hace 3 meses. Lo sé. ¿Cómo manejó Andrés la situación? Mejor de lo que esperaba. Ella llegó con lágrimas y promesas, diciendo que había entendido que el dinero no era lo importante. ¿Le creyó? Le dijo que podían intentarlo, pero que había cambiado, que ya no iba a vivir por encima de sus posibilidades para impresionar a nadie. ¿Y cómo reaccionó ella? Duró 2 semanas. Cuando se dio cuenta de que él hablaba en serio sobre vivir con su salario de la clínica y no tocar dinero suyo, se fue otra vez. ¿Está bien, Andrés? Está mejor que bien, señora Elena. Está en paz. Era verdad. En los últimos meses había visto a mi hijo transformarse en alguien que no reconocía. No solo físicamente, sino en su manera de hablar, de relacionarse con la gente, de ver el mundo. Señora Elena, una voz pequeña me llamó desde abajo. Era Sofía, una niña de 8 años que había sido una de nuestras primeras pacientes. Había llegado con neumonía severa que sus padres no habían podido tratar por falta de dinero. Ahora estaba completamente sana y se había vuelto la mascota no oficial de la clínica. ¿Sí, mi amor? Mi mami dice que gracias por salvarle la vida. Dile a tu mami que fue Diego y los doctores quienes te salvaron. Sí, pero usted les dio el lugar para salvarnos. Momentos como este hacían que cada peso invertido valiera la pena. ¡Mamá! Andrés se acercó corriendo, con la cara brillante de sudor y orgullo. Los juegos ya están listos. ¿Quieres venir a verlos antes de la ceremonia? Por supuesto. Me tomó del brazo para ayudarme a bajar las escaleras. Ya casi no necesitaba bastón, pero él seguía siendo protector conmigo de una manera que no había sido antes del accidente.
El área de juegos se veía espectacular. Columpios, toboganes, una casa de árbol pequeña. Todo diseñado para que los hermanos de nuestros pacientes tuvieran algo que hacer mientras esperaban. ¿Tú instalaste todo esto? Bueno, Diego me ayudó con las partes técnicas, pero sí, básicamente lo hice yo. ¿Cómo aprendiste? Videos de YouTube y mucha paciencia. Se rió. ¿Sabías que nunca había armado algo con mis propias manos? Durante 30 años, si algo se rompía en mi casa, pagaba a alguien para arreglarlo. ¿Y ahora? Ahora disfruto arreglar cosas. Hay algo muy satisfactorio en resolver un problema con tus propias manos. Observé a mi hijo revisar cada tornillo, cada conexión, asegurándose de que todo estuviera perfecto para los niños que lo usarían. Andrés, ¿puedo preguntarte algo? Lo que quieras, mamá. ¿Te arrepientes? ¿De qué específicamente? De todo. Del departamento, de Valeria, de cómo me trataste. Se detuvo y me miró directamente a los ojos. Me arrepiento de cómo te traté. No me arrepiento de perder el departamento o a Valeria. ¿Por qué? Porque perderlos me permitió encontrarme a mí mismo, y más importante, me permitió recuperarte a ti. ¿De verdad sientes que me recuperaste? ¿Tú sientes que me recuperaste? Era una pregunta justa. En estos 6 meses, había visto a mi hijo trabajar más duro de lo que lo había visto en su vida. Lo había visto llorar con familias que perdían a un ser querido. Lo había visto celebrar con padres cuyos hijos se recuperaban de enfermedades graves. Lo había visto convertirse en el hombre que yo siempre había esperado que fuera. Sí, dije finalmente. Siento que recuperé a mi hijo. Se le llenaron los ojos de lágrimas. ¿Eso significa que me perdonas? Eso significa que estoy orgullosa del hombre en que te has convertido. Nos abrazamos allí en el área de juegos, mientras alrededor nuestro las familias del barrio empezaban a llegar para la celebración. Andrés, dije cuando nos separamos, hay algo que necesito decirte. ¿Qué? Nunca cambié el testamento. ¿Qué? Dije que iba a dejar todo a la caridad, pero nunca lo hice. Se veía confundido. ¿Por qué no? Porque quería ver si realmente habías cambiado o si solo estabas fingiendo para asegurar tu herencia. ¿Y? Has estado trabajando aquí durante 6 meses sin saber que algún día ibas a heredar algo. Eso me dice todo lo que necesito saber sobre tu carácter. Mamá, honestamente había asumido que lo habías cambiado y estaba bien con eso. Lo sé, por eso decidí no cambiarlo. ¿Qué significa eso? Saqué un sobre de mi bolso. Significa que acabo de firmar documentos para transferir 10 millones de pesos a tu nombre. Se puso pálido. Mamá, no. No necesito dinero. Estoy bien con mi trabajo aquí. Lo sé, por eso te lo estoy dando. No entiendo. Andrés, durante 6 meses has demostrado que no necesitas dinero para ser una buena persona. Ahora quiero ver qué haces con dinero cuando ya eres una buena persona. Se quedó mirando el sobre sin tomarlo. ¿Qué quieres que haga con él? Lo que tú decidas. Pero hay una condición. ¿Cuál? 5 millones son para ti. 5 millones son para proyectos comunitarios que tú escojas. ¿Proyectos comunitarios? Sí. Quiero que aprendas no solo a trabajar para ayudar a otros, sino también a decidir cómo usar recursos para ayudar a otros. Finalmente tomó el sobre. ¿Y si tomo malas decisiones? Entonces aprenderás de ellas, pero tengo fe en que tomarás buenas decisiones. ¿Basada en qué? Basada en los últimos 6 meses. La ceremonia de inauguración fue perfecta. Más de 500 personas vinieron a celebrar. Andrés cortó el listón del área de juegos mientras los niños aplaudían. Diego dio un discurso sobre los sueños que se hacen realidad cuando hay personas dispuestas a trabajar por ellos. Cuando llegó mi turno de hablar, miré a la multitud de rostros que habían llegado a significar tanto para mí. Hace un año, dije al micrófono, tuve un accidente que cambió mi vida. Pensé que me había quitado todo, mi movilidad, mi independencia, mi familia. Busqué la mirada de Andrés en la multitud. Resulta que no me quitó nada. Me dio todo. Me dio la oportunidad de conocer a Diego, quien me enseñó que la verdadera riqueza está en servir a otros. Me dio la oportunidad de redescubrir mi propia fortaleza. Y me dio la oportunidad de ver a mi hijo convertirse en el hombre extraordinario que siempre supe que podía ser. Andrés estaba llorando abiertamente. Dicen que la familia es lo más importante. Es verdad, pero a veces tienes que perder a tu familia para encontrarla de verdad. Esa noche, después de que todos se fueran,
Andrés y yo nos sentamos en la terraza de la clínica, viendo las luces de la ciudad. ¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto?, preguntó. ¿Qué? Soy más feliz ahora, con un salario de enfermero, que cuando tenía el departamento lujoso y la vida que creía que quería. ¿Por qué crees que es? Porque ahora sé quién soy. No estoy fingiendo ser alguien más para impresionar a nadie. ¿Y quién eres? Soy el hijo de Elena Morales, y finalmente estoy orgulloso de eso. Nos quedamos en silencio un momento, disfrutando la paz de la noche. Mamá, ¿puedo preguntarte algo? Claro. ¿De verdad me perdonaste? ¿O todavía hay una parte de ti que no confía completamente en mí? Lo pensé honestamente antes de responder. Andrés, el perdón no significa olvidar. Significa elegir no dejar que el dolor del pasado controle tu futuro. ¿Eso significa que sí me perdonaste? Significa que elegí amarte por quien eres ahora, no castigarte por quien eras antes. Gracias, mamá. Gracias a ti, hijo. ¿Por qué? Por demostrarme que nunca es demasiado tarde para que las personas cambien, por enseñarme que los finales felices existen, solo que a veces toman más tiempo del que esperamos. 6 meses después, la Clínica Comunitaria San Rafael había expandido a 3 ubicaciones. Andrés dirigía el programa de extensión comunitaria. Diego había sido reconocido como Ciudadano del Año. Y yo había aprendido algo que no sabía a los 52 años, que a veces la vida te quita todo para darte algo mejor, que la verdadera riqueza no está en lo que tienes, sino en lo que das, y que el amor familiar verdadero no es automático por la sangre. Tiene que ganarse, mantenerse y valorarse cada día. Mi hijo había perdido un departamento lujoso y una esposa materialista, pero había ganado algo mucho más valioso: el respeto de su madre y el suyo propio, y para ambos había sido el mejor intercambio de nuestras vidas. Al final, resulta que Rafael tenía razón cuando escondió ese dinero para cuando yo realmente lo necesitara. No lo necesité para sobrevivir, lo necesité para vivir.